hacían polibutadieno, un elastómero muy común, con base en papas, pues como no habían todavía descubierto los campos petroleros del Caucaso, pues no tenían petróleo para inventar otra cosa. Y así se ve cómo los diferentes bloques políticos de aquel entonces desarrollaron sus propios eh, elastómeros. El polibutadieno es hoy en día el más usado, es un poquito más sencillo que el poliisopreno, al faltar aquí el grupo metílico lateral. La polimerización es idéntica, es por adición de radicales, o con mayor peso molecular y mayor calidad, mediante catalizadores tipo Ziegler-Natta. Esto ya lo discutimos. Existe trans y cis, y existe lo que se llama la posibilidad de tener grupos laterales que permiten después, mediante este doble enlace, agregar o entrecruzar entre cadenas. Pues el polibutadieno tipo cis tiene cadenas complejas y es preferido para producción de hules. Trans no tiene aplicaciones como el elastómero, y con el grupo vinílico se facilita el entrecruzamiento. Del entrecruzamiento tenemos que hablar el día de hoy. Variantes más por curiosidad, porque de vez en cuando hay quienes hacen deportes acuáticos que se conocen el neopreno. Pues el neopreno es como un polibutadieno, pero un grupo, bueno, un hidrógeno sustituido por cloro. Y esto es ambientalmente mucho más resistente. Se utiliza en la industria y también pues en deporte acuático, equipos para bomberos. Igual se produce de la misma manera, tenemos los dobles enlaces, pues es polimerización media adición de radicales libres. Estireno polibutadieno lo íbamos a brincar, desde luego ya viene en la parte de polímeros. Pues hemos indicado que hay en todos estos productos graves problemas de salud ambiental y ocupacional. Tienen que poder, pues les podría decir en el área de polímeros cuáles son los problemas ambientales y de salud preocupacional. No tienen que conocer de memoria todas las enfermedades y todas las moléculas y qué hacen, pero sí tienen que tener una idea, poder explicar en una cuartilla por qué hay ciertos problemas. Y recuérdense, por ejemplo, se habla del tefal, pues conozco gente que no quiere utilizar nada que tiene teflón, pero el teflón como tal es inerto, no va a ser gran cosa. El problema es la gente que trabaja en las plantas, y hoy en día se ha dado cuenta que también kilómetros en torno a las plantas de producción el suelo está contaminado. Ahí cerca del puerto de Amberes, en Bélgica, hay un radio de 5 kilómetros alrededor de la planta de BASF, donde la gente no puede utilizar eh, verduras de su propia huerta, ni comer los huevos de las gallinas que ahí tienen. Que para ustedes que toda su vida han vivido en la Ciudad de México, seguramente no se hace rara, tal vez no han visto una huerta, pero ahí en los pueblitos alrededor del pueblo todavía es muy clásico y tradicional que cada quien tiene su huertita y un par de gallinas, si no es para alimentarse, por lo menos como pasatiempos. Pues hay problemas con esto, pero vamos a hablar el día de hoy de otra serie de productos. Pues los poliuretanos, trato de tener lo menos fórmulas, lo menos diferentes productos, ¿no? Pues no hemos hablado del cloruro polivinílico, no hemos hablado del polipropileno, no hemos hablado de los nylons, apenas hemos hablado un poquito de los poliésteres con el PET. ¿Por qué? Porque no quiero que se memoriza. Pero los poliuretanos son un ejemplo interesante porque dentro de una clase de polímeros vamos a obtener un rango de productos bastante
absurdo en términos de su extenso. Vamos a encontrar en poliuretanos resinas que se utilizan para materiales compuestos que son extremadamente duros y frágiles. Vamos a encontrar termoplásticos, materiales que tienen un punto de solidificación predeterminado, y vamos a encontrar elastómeros. Pues si están ahí en su casa, para alcanzar un elastómero vaso poliuretano, pues nada más se van a la cocina, agarran la esponjita amarilla esta, y pues tenemos un elastómero basado en poliuretano. Las aplicaciones son muy amplias. Se tiene colchones, tal vez la silla en que están sentados tiene un colchón de poliuretano, pero también colchones para camas, componentes automotrices, por ejemplo, la espuma que llena el tablero en la frontal del automóvil está lleno de poliuretano, que entre otras cosas sirve para reducir el ruido. Entre otra aplicación es reducir la energía de un impacto en un impacto particularmente grave, pues es relativamente amplia. La espuma que se utiliza en el tablero y a veces en las defensas son espumas rígidas. También en un refrigerador, si le buscas los aislantes, vamos a encontrar poliuretanos. Y pues digo, el tablero automotriz, aquí tenemos esta. Pero vamos a encontrar también ruedas, pues carritos del supermercado, patines, patinetas, eh, elevadores, las rueditas que corren contra los rieles verticales para evitar la vibración. Y en las montañas rusas, donde los carritos alcanzan 200 por hora, vamos a encontrar ruedas de poliuretano por su capacidad de suprimir la vibración mecánica en el componente. Pero pues todos aquellos que en este momento traen sus tenis puestos tienen poliuretano en prácticamente todo el tenis. Más que nada las suelas, pero también mucha parte de los tejidos sintéticos va a ser poliéster o poliuretano. Y la producción de poliuretano es una polimerización por adición entre lo que es un isocianato y un alcohol. Pues vamos a ver la reacción. Se tiene aquí el diisocianato de difenilmetano. Pues no se asusten. Lo que voy a hacer, si quiero preguntar esto, pongo en el examen la molécula de la izquierda, se llama diisocianato de difenilmetano. No lo tienen que saber ni pronunciar porque el examen no es oral. Se ve desde luego que es muy cercano al ácido tereftálico, nada más que aquí tenemos un isocianato en vez de un grupo carboxílico. Por el otro lado se tiene el glicol de dipropileno. Nuevamente, no tienen que saber esto de memoria. Si necesitan el dato, les pongo la molécula con el nombre. Y la cuestión es ahora cómo reaccionan estos productos. Pues es evidente que el grupo alcohólico que tenemos aquí tiene que hacer algo con este grupo isocianato. Y esto que se hace es que el enlace, como era, tenemos aquí un doble enlace N que va a actuar con este OH de tal manera que el hidrógeno se enlaza con el nitrógeno y el enlace que queda libre aquí del carbono, porque aquí si metemos aquí el átomo hidrógeno que lo tenemos aquí, aquí tenemos un radical libre. Este radical libre se va a asociar con este oxígeno que ya no tiene su H porque el H ya está aquí. Y si bien me acuerdo, esto es una amida, pero chéquenmelo. ¿Sí? Y de esta manera formamos cadenas donde tenemos polimerización por adición. ¿Por qué se llama adición?
porque no hay un producto secundario que se forma. No se forma CO2, no se forma H2O, ninguna molécula extra, pero el crecimiento aquí es por etapas, porque cuando tenemos esta molécula, el grupo final que tenemos aquí, que es un grupo alcohólico, puede reaccionar con el grupo isocianato que tenemos del otro lado. Pues es un caso excepcional donde adición se junta por etapas. Ahora, si se agrega a esta reacción agua, el agua puede participar en la reacción y en este momento se incorpora una molécula H2O en aquí este CO y el CO se va y se genera CO2. Este CO2 puede, bueno, como gas va a causar una espumificación, pues no es el agua que espumifica. Al utilizar agua, pues se genera una molécula de CO2 y naturalmente el material forma una espuma en vez de un producto sólido. Pues porque ustedes han visto ruedas de patinetas, supongo, son productos sólidos y duros. También han visto la esponja de la cocina, que son espumas. Ahora, para formar espumas no necesariamente es suficiente el CO2 que se genera durante la reacción. Se pueden agregar espumificadores artificiales, pues extra gas CO2 o en su momento N2 para acelerar la espumificación. Ahora vimos que aquí tenemos una reacción entre un isocianato, ¿sí?, y un alcohol, pero los alcoholes pueden ser polifuncionales. Aquí es bifuncional, lo que significa que cada que se agrega una molécula alcohólica al polímero, siempre al final de la cadena tenemos exactamente un grupo OH que puede reaccionar con un grupo isocianato. Pero si ahora utilizamos alcoholes polifuncionales, aquí puse uno que tal vez conocen, eh, es la sucrosa. Pues uno nunca pensaría que cuando echamos endulzante al café, que estamos echando alcohol. No se preocupen, de este alcohol no se emborrachan, pero se tiene aquí un aro de 1, 2, 3, 4, 5 moléculas, incluyendo un oxígeno en posición éter. Se tiene éter aquí, se tiene aquí otro aro de 5 átomos. Y tenemos aquí como grupos laterales hidroxílicos, pues muchos alcoholes. Cuento 8 grupos alcohólicos, este de atrás no se ve tan claro. Sí, 8 grupos alcohólicos y 1, 2, 3 grupos éteres. La glicerina ya la habíamos visto, es más sencilla, tiene 3 grupos alcohólicos y pues conforme tenemos más de estos grupos alcohólicos, lo que puede pasar, las cadenas que ya se formaron, ahora el grupo isocianato puede enlazarse con diferentes alcoholes dentro de esta molécula grande. Y como tal, las cadenas se van a entrecruzar. Si hay mayor adición de alcoholes, mayor entrecruzamiento, mayor rigidez del producto. Y de ahí vamos a tener que si hay poco entrecruzamiento, vamos a obtener un elastómero. Si el entrecruzamiento es muy avanzado, obtenemos una resina. Y ahí en medio, porque resinas son típicamente frágiles, cuando pensamos en ruedas de patinetas o patinetas del diablo, pues tal vez los pueden imaginar así con un color medio transparente, amarilloso. A veces se le echan brillitos y todo. Pues no es completamente sólido y seguramente no es frágil, porque si no, al andar por la calle, pues la rueda se rompe con la primera piedrita
que encontramos. Sí, tienen una cierta flexibilidad, tienen capacidad de amortiguar vibraciones, pero no son verdaderos elastómeros. Si fueran verdaderos elastómeros, la fricción sería demasiado, pues sería con un manejo más suave. Desde luego, las patinetas eléctricas tienen ruedas o llantas neumáticos de hules clásicos, pero pues ahí hay un motorcito para ayudarles. Si andan en su patineta y tuvieran hules tradicionales, pues las pérdidas energéticas serían demasiado grandes para disfrutar el juego. Sí, pero no son tampoco resinas, están en alguna parte intermedio. Eligiendo el número de grupos alcohólicos se puede definir la rigidez del producto. Como siempre, los poliuretanos son un problema ambiental y de salud. Eh, para empezar, isocianatos son irritantes para la piel, son altamente tóxicos y el uso de aditivos para modificar las propiedades de los polímeros puede también introducir productos tóxicos. Nuevamente, si ustedes están trabajando en la cocina con la esponja o duermen en su cama con un colchón de poliuretano, no les va a pasar nada porque la molécula por sí es estable. Pero el problema es que durante la producción sí puede haber afectación del medio ambiente o de los trabajadores. Y de ahí yo me recuerdo muy bien, asesoramos por años a una planta que hacía aleaciones de plomo y pues con cero protección para los trabajadores. Y nosotros nada más hablábamos con los gerentes y los gerentes nunca pasaban a planta, pues a ellos les valía gorita que sus trabajadores se morían intoxicados, no les importaba, pero sí les quiero recordar que durante los primeros 10 años de su carrera como ingeniero no van a ser gerentes y sí van a estar ahí abajo con los trabajadores resolviendo problemas, pues son puntos de atención que sí se tienen que tener, que el medio ambiente donde se trabaja no es tóxico. Ahora, estoy hablando, tengo 30 años en México, estoy hablando de los primeros 5 años. También mientras aquí las cosas han cambiado y los aspectos de seguridad ocupacional se han mejorado muchísimo. Pero no importa si vemos que hasta en Europa sigue habiendo problemas, seguramente los vamos a tener aquí también. Sí, digo, el poliuretano como producto terminado no es tóxico, pero es altamente inflamable. Y por lo tanto, se agregan lo que se llaman retardantes de flama. Son productos que se oxidan con el oxígeno del aire, pero que tienen una flama de muy baja temperatura, pues para prevenir que la flama se propaga. Pero aún así, y esto ha causado cientos, si no miles de muertos en Europa cuando yo era chamaquillo, eh, cuando se queman lento o rápido, los poliuretanos liberan CO y HCN. El HCN, ya les he dicho, es uno de los gases, o sin duda el gas más tóxico que existe para el ser humano. Pero el CO no es menos peligroso. El HCN huele a almendras. El CO es inodoro y sustituye el oxígeno sobre la hemoglobina que transporta el oxígeno a través del cuerpo. Pues con intoxicación de CO, simplemente lentamente pierdes la conciencia, no sientes nada y no volverás a sentir nada nunca jamás. Y pues hace 60, bueno, sí, hace 60, 50 años, cuando no se conocía este problema, se tenía semanalmente en mi país 10 millones de habitantes, 1 o 2 muertos cada semana porque se dormían sobre su colchón o en su sillón con colchones de poliuretano y dejaban el cigarro en el sillón. Y pues con el fueguito bueno, el calor del cigarro se empezaba a quemar muy lentamente
el poliuretano, nunca se daba un incendio por estos retardantes de flamas, pero la gente se moría por la inhalación de estos dos gases tóxicos. Y otro problema que históricamente se tenía para hacer espumas de poliuretano, se utilizaban los famosos carbofluoro, que es clorofluoro, que era la K, no importa, los CFKs, también utilizados en aires acondicionados. Y esto es un gas invernadero muy fuerte y destruye la capa de ozono. Pues hace un par de años detectaban una pluma de este CFC-11, que tal vez lo conocen con sus tablas termodinámicas, porque se utiliza también en lo que son aires acondicionados. Y dijeron los chinos que no, es un error, estábamos desarmando refrigeradores viejos y se liberó esto. Bueno, pues cuando no paró esto, pues el gobierno ahí mandó un par de agentes y efectivamente era una planta que estaba inflando sus espumas de poliuretano otra vez con este gas prohibido. Pero ya hoy en día, por mucho que hay corrupción en México, que hay corrupción en China, si los gobiernos actúan y eliminan este tipo de fuentes en la medida de lo posible. La única diferencia es que aquí en México le das la nota al juez y no pagas nada. Y en China, si te condenan por corrupción, pues te meten al bote y algún día vienen por ti con una bala y se acabó la corrupción. Pues no diga que esto se tiene que hacer en México, pero sí son diferencias fundamentales que explican por qué una economía crece a todo dar y la otra sigue estagnante y crece muy lentito. Muy bien. En poliuretanos, la relación entre composición, estructura y propiedades se va a depender de 4 parámetros. Primero, la estructura de los alcoholes. Si los alcoholes tienen cadena flexible, van a generar materiales más rígidos. ¿A qué me refiero? En realidad ya deberían de saber a qué me refiero, que es una cadena rígida y no, pero consta que esta cadena con puros enlaces S, el sigma, y con cadenas laterales muy pequeñas, es mucho más flexible que esta cadena que tiene aros de 5 átomos en su estructura. Pues esto va a generar una cadena más rígida. Asimismo, los isocianatos pueden tener una cadena más o menos rígida. Y lo que se hace en muchas ocasiones, utilizan oligómeros, pues se utiliza esta reacción con alcoholes bifuncionales para hacer cadenas de 10 a 100 unidades. Y después se le agrega a estos oligómeros lo que se dice el catalizador. Pues no es un catalizador. Catalizadores no participan en la reacción, pero si se le agrega a estos oligómeros es la sucrosa, tal vez en una solución orgánica, vemos que los oligómeros pueden entrecruzarse y dependiente de la longitud inicial de los oligómeros, vamos a obtener un producto más o menos rígido. Y de ahí, pues el nivel de entrecruzamiento se calcula con el número de grupos alcohólicos por cadena. Si son 2, lo único que puede hacer la cadena es hacerse más larga porque no puede haber entrecruzamiento, no hay otros grupos. Si por el otro lado tenemos más que 2 alcoholes por, bueno, OHs por molécula, vamos a entrecruzar. El caso de la glicerina, con 3 por cadena, es un entrecruzador leve. El caso de la sucrosa, con 8 grupos alcohólicos, va a ser un entrecruzador fuerte. Y eso hace la diferencia desde un termoplástico sin entrecruzamiento completo, un
elastómero con bajo nivel de entrecruzamiento, un elastómero muy rígido, como en las ruedas de patinetas o carritos del supermercado, hasta una resina donde el grado de libertad de movimiento en las cadenas se reduce por completo mediante un entrecruzamiento muy fuerte. Y como era el caso de los epóxicos, donde vemos que se agrega un componente que facilita el entrecruzamiento, en epóxicos muchas veces es una amina, las aminas huelen a pescado. En el caso de los poliuretanos, el producto que se les agrega es un alcohol y típicamente tiene un olor mucho más agradable. Y con esto pueden saber con qué están trabajando. Desde luego, los poliuretanos también se utilizan en espumas y resinas para la construcción, para aislar, para pegamentos. Se puede comprar en el Home Depot junto con su pistola de inyección. Tengo un par por aquí. Y dependiente de la composición, pues puedes obtener lo que es un fijador de varillas y de tornillos, que en vez de meter el taquete le metes la resina, metes el tornillo adentro y se queda pegado, o puedes tener espumas que sirven de aislantes o para llenar hoyos para que no entran los ratones, cosa por el estilo. El cuarto parámetro que vamos a tener, esto sería una bonita pregunta para el examen, ¿no? ¿Cuáles serían los parámetros que controlan los poliuretanos y cómo afectan el tipo y el rango de productos que se pueden obtener? ¿Qué les parece? ¿Se les pregunto? Sí, profe, porque ya nos avisó. Pues estudianlo, pues. ¿Cómo dijo? ¿Cuáles serían los parámetros que controlan los elastómeros? Aquí la respuesta está en el pizarrón. ¿Sí? ¿Cuáles son Okey, los parámetros de control? Sí, justo como en cerámicas les había dicho, cuáles son los métodos para poder utilizar una cerámica sin sufrir los efectos de la fragilidad. Y ahí no la estudiaron, bueno, algunos sí, algunos no. Sí, pero aparte de estos cuatro parámetros principales, tenemos los parámetros de producción que van a ayudar a controlar estos cuatro, que es temperatura, el uso de catalizadores y lo que llamamos surfactantes. Un surfactante es algo que afecta la tensión superficial del material. Y por ejemplo, si tenemos una tensión superficial muy elevada, el material tiende a formar, ¿cómo era? Déjenme no mentir. Va a querer limitar su eh, área superficial y vamos a generar espumas muy abiertas con celdas muy grandes. Si por el otro lado se reduce la tensión superficial eh, de la mezcla, se van a generar espumas con poros muy finos. Y pues, como tal, la cantidad de parámetros que tenemos, ya tan solo cuatro parámetros principales más parámetros secundarios, esto es lo que explica por qué los poliuretanos pueden generar esta gama tan extensa de productos con propiedades completamente distintas. Sí, vamos a tener espumas abiertas para esponjas, espumas cerradas. Si tienen alto recruzamiento, se pueden tener resinas espumosas y estos los vamos a encontrar, por ejemplo, en aislantes. No sé si algún día han desarmado un refri viejo o han visto cómo se saca de la casa, pero solía tener una espuma así cafezosa, rososa, que cuando lo tocas se hace pedacitos. Sí, es un poliuretano, pero es relativamente frágil. Sin embargo, se puede generar como espuma. En medio entrecruzamiento vamos a encontrar espumas para relleno de tableros automotrices, fascias, defensas automotrices. Y ahí la función es, normalmente la parte exterior de la defensa de la fascia es un polímero reforzado por
fibras. Y esto es relativamente frágil, pero es duro de tal manera que con un toquecito, como decimos, nada más le dimos besito con la defensa, que no se rompe nada. Pero una vez que el impacto es más duro, que puede tener problemas, por ejemplo, que uno se lastima el cuello, pues estas espumas van a compactarse y empiezan a absorber la energía en vez de que el chofer o sus pasajeros lo tienen que amortiguar. Con impactos más fuertes, pero ahí típicamente ya hablamos de pérdidas totales, dentro de la fascia, dentro de la defensa, todavía hay una barra de acero de alta resistencia. Si no me creen, pues ahí van a un tallercito cerca de ustedes. Seguramente hay un taller donde tienen coches chocados y de vez en cuando van a encontrar uno que se le cayó la defensa completa, pero se ve todavía una barra de acero de alta resistencia que sirve como última defensa. Bueno, la verdadera última defensa es el tablero, que en su momento dado todavía tiene una resistencia mecánica y que ayuda a amortiguar más los efectos del impacto. Y el diseño de tableros, pues no es nada más poner todos los elementitos ahí. Realmente hay ahí diseños de elemento finito para ver la resistencia y la cantidad de absorción de energía. Es una parte estructural y de seguridad esencial de cada automóvil de pasajeros. En espumas cerradas, con bajo entrecruzamiento, vamos a tener lo que es el hule espuma en muebles y colchones. Y en estos productos vamos a ver que el aire o el gas contenido, porque puede ser CO2, puede ser N2, ayuda en determinar las propiedades del material. Si las espumas están cerradas, cada poro de la espuma actúa como un pequeño globito. Y ustedes saben, en un globito se puede comprimir y lo que resiste no es el exterior del globo, sino lo que estamos comprimiendo es el aire. Y esto da este comportamiento inelástico tan especial de lo que son los hules espuma. Desde luego existe hule espuma, es considerablemente más caro, pero menos peligroso y más amigable con el medio ambiente. También el poliisopreno, es decir, el hule natural se puede espumificar, pero un colchón de espuma natural va a costar cualquier cosa de 10,000 pesos para arriba, dependiente de qué marca eliges. Pero probablemente, bueno, no probablemente, sí van a encontrar que se duerme más a gusto. Pues una vez que pasan por sus 10 años a planta y se va ya de gerente o a quién sabe qué a las oficinas, ahí les van a dar un subido a su pago mensual y se puede comprar una nueva cama para echar fuera este colchón de poliuretano. Y pues hay poliuretanos no espumificados, como digo, los elastómeros de muy alta rigidez que se utilizan en ruedas, y hay termofijos que digo que, pues déjenme ver. Bueno, no está tan a mano como pensaba, pero aquí lo tengo. Pues no sé si han visto este tipo de cosas. Son pistolas para inyectar espuma de cualquier tipo.
Y con esto se compran este tipo de tubos, que ahorita no sé si es, bueno, aquí dice, no sé si lo pueden leer, es un poliéster, no es poliuretano, pero al principio es lo mismo. Pues al abrir aquí y apretar la pistola se inyecta la resina en la pared y pues esto lo compré porque estaba colgando un tendedero y pues el tabique no tiene la calidad, se despedazó y pues queda un hoyotote y ya no puedo meter el tornillo, pues voy a inyectar esta resina en la pared y en esto se pueden fijar luego los tornillos. Es desde luego mucho más resistente que utilizar un taquete y donde un taquete te va a salir en 10 pesos por 20, pues esta cosa sale en 250 entre el tubito y el inyector. Pues todavía no lo he hecho hasta que no tengo que colocar 4 o 5 cosas a la vez. No voy a abrir el tubo porque después de un par de meses solidifica el material y ya no lo puedes utilizar. Pero pues estos son, bueno, en este caso es poliéster. Los poliésteres no se van a espumificar típicamente. Los poliuretanos sí, pero sin espumificar. Las resinas de poliéster o las resinas de poliuretano compiten uno con otro en términos de uso como pues resinas, pegamentos y cosas relacionadas. El problema con isocianatos es que se descolorizan y se degradan por luz visible. Los isocianatos y los poliuretanos también se utilizan como resinas y pues en barnices y recubrimientos van a degradarse por el medio ambiente. Y por ejemplo, el caso que estudiamos era un poliéster, pero el poliuretano también se utiliza en sistemas eléctricos para proteger los circuitos eléctricos bueno, para aislantes, ¿sí? Pero en vez de tener un revestimiento polimérico como en cables, simplemente se aplica un barniz sobre todo el sistema, pues con la humedad del aire puede degradarse este tipo de resinas. Pues para ambientes tropicales con alta humedad, con grandes variaciones entre día y noche de temperatura, los poliuretanos tienden a eh, degradarse, se pueden agregar aditivos y un problema con poliuretanos es que no son biodegradables, igual como policarbonatos. Se supone cuando se echa a un basurero que ahí seguirá por los siglos que vienen y en 1000 años, en 2000 años, cuando los arqueólogos están tratando de ver cómo vivíamos nosotros en la Ciudad de México, van a encontrar capas enormes de plásticos. Pero sorprendentemente, eh, la evolución es tan fuerte que en los basureros hoy en día ya existen bacterias que por selección natural son capaces de comerse los poliuretanos y en menor medida los policarbonatos. Y de ahí, pues, los ingenieros ambientales están tratando de aislar estas bacterias y hacerlos más fuertes, no nada más para eliminar los residuos de plásticos, sino para regenerarlos otra vez en metano y alcoholes que se pueden volver a utilizar para generar nuevamente nuevos polímeros. Estamos muy lejos de esto. Por el momento, el mensaje principal es reciclar, reciclar y reducir el uso de plásticos de un solo uso, porque seguimos acumulando residuos en basureros que van a estar ahí por siglos que vienen. Último tópico, pues le vamos a mantener breve el día de hoy. No voy a dar una pausa, vamos a tratar de terminar esta parte. Es el vulcanizado. Pues el vulcanizado no aplica a poliuretano, porque en el poliuretano vamos a tener entrecruzamiento de manera natural por la elección de la cantidad de grupos alcohólicos
en cada molécula. Pues los polímeros, el polibutadieno, el poliisopreno, el policloropreno, son líquidos altamente viscosos, chiclosos. Y desde luego el chicle no es nada más ni nada menos, es familiar de este árbol del hule, Castilla elástica, una variedad del chico zapote. También del chico zapote podemos sacar la resina, da un tipo de chicle de menor calidad. Existe un tercer tipo de árbol, el árbol del chicle, que vamos a encontrar mucho en la península de Yucatán, del cual se puede hacer el chicle natural. Actualmente la mayoría de los chicles son elastómeros, bueno, oligómeros de elastómeros sintéticos, se hacen de petróleo, pero sí hay un pequeño mercado en pues, tiendas de productos orgánicos donde se puede todavía conseguir el chicle natural. También en la península se consigue el chicle natural todavía en tiendas de artesanía. Sí, es una variedad de este mismo árbol y pues todos estos productos que vimos aquí, butadieno, polibutadieno, policloropreno, este no, los vamos a encontrar si tienen cadenas muy largas. Me pasé. Pues déjenme regresar. Si tenemos cadenas muy largas, son termoplásticos. Si son más cortos, perdón, estamos en vulcanizado, más cortos es una cosa pegostiosa. En estos elastómeros que se basan en poliolifinas, necesitamos un proceso adicional de entrecruzamiento. Y este entrecruzamiento se llama vulcanizado. Pues el vulcanizado fue supuestamente inventado por Goodyear. Esto sabemos todos los mexicanos y todos los mexicanos por adopción. Sabemos que esto es una gran mentira. Sí, Goodyear encontró el proceso de calentar el poliisopreno en presencia de azufre. Pero los pueblos prehispánicos, particularmente los mayos preclásicos y los olmecas, ya sabían hacer pelotas para juego de pelota y las pelotas rebotaban, tenían todas las propiedades de un elastómero, pues no sabían qué estaban haciendo, pero sabían cuando se hervía el hule natural con ciertas plantas que se convertía de algo chicloso que se puede masticar a algo pues elástico que rebota las paredes del juego de pelota. Pues lo conocían. Hoy en día el vulcanizado se da con azufre, con peróxidos, incluso se utilizan óxidos metálicos para controlarlo. El vulcanizado inventado por Goodyear era muy primitivo todavía. Y si aquí en el centro de la República hablamos de una vulcanizadora, todavía lo pueden ver de vez en cuando. Cuando un hoyo es bastante grande, por ejemplo, que rodaste sobre una pija, el mecánico, bueno, el vulcanizador, saca un tubito con una pasta negra. Este es este producto altamente viscoso. Lo inyecta en el hoyo, procurando que no salga demasiado del otro lado, y después con el soplete pasa por encima. ¿Sí? Un volcán es algo que avienta fuego, pues vulcanizado es aplicar fuego al polímero. Pero este polímero contiene ya el azufre y al calentarlo se genera el entrecruzamiento que causa las propiedades del producto. Y como tal, pues la vulcanizadora se llama así porque antes todos los hoyos se repararon de esta manera. Hoy en día la mayor parte de las ponchaduras simplemente se le pone un parche interno en la llanta
eh, el pegamento que se utiliza se enlaza químicamente con el hule de la llanta y vulcanizar de verdad ya raras veces se hace. Incluso generalmente cuando los hoyos son tan grandes como para vulcanizar, puede ser más seguro cambiar la llanta si es que se utiliza en carretera a altas velocidades. Pero todavía lo he visto. Si no es una parte crítica de la llanta, pues es perfectamente bien salvar una llanta con el proceso de vulcanizado. ¿Cómo funciona esto? Pues se tiene el poliisopreno. Bueno, aquí tengo polibutadieno, no tenemos los grupos metílicos. Aquí debería de haber un enlace doble. Ustedes pueden ver que el enlace doble ya no está. El enlace doble se rompió, un hidrógeno que estaba por aquí se movió para aquí y se tiene azufre aquí. Ahora, azufre es muy especial, tiene una cierta tendencia a polimerizarse, pero no mucho. Va a formar cadenas de 2 a 8 azufres y estas cadenas entrelazan las cadenas del polibutadieno. Si se tiene cadenas de azufre muy cortas, tienen una estabilidad química mejor. Si se tienen cadenas largas, vamos a tener mayor resistencia mecánica y mayor resistencia a la fatiga, porque la fractura de estos enlaces por esfuerzos mecánicos puede causar la degradación del proceso. Y si tenemos un exceso de vulcanizado, si aplicamos demasiado azufre o calentamos demasiado tiempo, vamos a tener un exceso de entrecruzamiento y vamos a encontrar que el elastómero se transforma en un termofijo de baja tenacidad o vamos a generar algo que se parece más y más y más a una resina. Ahora, ¿cómo funciona esto del entrecruzamiento? Pues el polímero original está por encima de la temperatura vítrea. Pues estrictamente dicho, una llanta, un neumático automotriz, es un líquido. Pero las cadenas se pueden mover libremente, pero de vez en vez están entrecruzados con cadenas vecinas o con sí mismo, y estos puentes de azufre no se pueden mover. Y como tal, por mucho que estamos encima de la temperatura de transición vítrea, el entrecruzamiento previene el movimiento de las cadenas. Las cadenas en sí, como hemos visto en el caso de la viscosidad del polietileno, las cadenas se pueden alinear. Y esto genera un producto que es altamente viscoelástico. Si vemos por el otro lado, por debajo de la temperatura de transición vítrea, el material se transforma en un sólido amorfo y frágil. Y no sé si han visto el efecto cuando tomamos una pelota de tenis, le echamos en nitrógeno líquido y después dejamos caer la pelota que se rompe como si fuera una esfera de Navidad, que se rompe frágilmente. No sé si alguien ha visto el experimento. No, profe, yo no. Eh, Déjenme ver si se les encuentro. Eh, si estuviéramos en una universidad privada, evidentemente todos los alumnos juegan tenis y pues podríamos hacer el experimento durante el laboratorio, pero pues vamos a ver, tenis ball liquid nitrogen. Aquí está, pues es un experimento clásico. Vamos a ver, aquí hay un video. Bueno, perdón por el idiomita del... me voy a tratar de compartir. Bueno, perdón por el payaso.
Ok, vamos a quitar el señor. Expone la pelota en nitrógeno líquido, pero todavía no. No alcanza la temperatura todavía. Pues se comporta bastante bien. Bueno, sí lo destruyó. Creo que no es el mejor video. No. Pues ahora tengo esto en el camino. Bueno, vimos el racquetball, que normalmente también es elástico, que sí se rompió, pero pues el material se vuelve frágil. Ahora es una leyenda urbana que cualquier cosa cuando la enfriamos suficiente se vuelve frágil. Por ejemplo, en materiales cúbicos centrados en la cara, el fenómeno no existe. En cúbicos centrados en el cuerpo sí. En elastómeros existe. En polietileno de alta densidad no existe porque tenemos las zonas eh, cristalinos que previenten una fractura tan frágil. Pero si sabemos que el polietileno sí es un material frágil en sentido estricto. Ok, pues vulcanizar con azufre eh, tiene baja eficiencia y pues no tiende a vulcanizar elastómeros sintéticos. Funciona con el poliisopreno, pero no es tan efectivo con polibutadieno, ABS y otros que hemos visto. Y por lo tanto, para mejorar la vulcanización se utilizan mezclas reactivas más avanzadas, pues aceleradores sulfenamidos diurea de etileno, diazoles, tienen activadores con óxidos de zinc, eh, generan a veces fuentes de azufre, a veces generan puentes eh, orgánicos. Y la presencia de la mezcla que se utiliza va a depender de la aplicación. Por ejemplo, en neumáticos, si se tienen el steel cord, pues ya les he dicho, tienen que ir a una llantera y ver cómo están construidos los neumáticos y van a encontrar que contienen adentro cables de acero. Este acero son las fibras más fuertes que podemos obtener comercialmente. Se llama steel cord y la capa de elastómero que se adhiere con este acero va a tener alto contenido de azufre, pero vamos a encontrar en la misma llanta fibras poliméricas que sirven otros propósitos y estos van a reaccionar con otros tipos de productos para vulcanización. Y en este sentido, en un solo neumático hay 7 diferentes tipos de elastómero, entre sintético, natural, reforzado con fibra metálica, reforzado con fibra eh, polimérica, muy duro para el plano de rodamiento, menos duro para los costados, pues entre estos 7 diferentes polímeros se van a tener diferentes mecanismos de vulcanizado. ¿Cuáles son todos estos? No se les podría decir. Tendrán que buscar empleo con una empresa grande de neumáticos, por ejemplo, la empresa Michelin, la francesa del hombrecito Michelin, que seguramente conocen, en Clermont-Ferrand, en el sur de Francia, tienen una planta de investigación donde trabajan 2000 personas en investigación nada más.
no producen más que nuevas ideas para hacer mejores neumáticos. Hay químicos, hay ingenieros mecánicos, hacen cálculos de primeros principios para calcular moléculas orgánicas, hacen cálculos del elemento finito para ver cómo reaccionan las neumáticas con sus diferentes componentes. Hay laboratorios de desgaste, tienen bancas de prueba donde las láminas corren sobre asfalto sintético y en todo congreso donde vas de tribología siempre hay 5 o 6 personas de cada empresa grande de neumáticos, pues puedes llenar una sala completa con ellos. Y pues ir ahí, pues les doy la pista. Clermont-Ferrand en el sur de Francia son los mejores vinos y la mejor comida francesa que van a encontrar. Pues si les da la oportunidad de hacer una estancia por ahí, simplemente dicen que oui y se van de camino a aprender muchas cosas y comer bien. El clima también es bastante agradable. Muy bien, ¿qué vamos a ver más? Lo vamos a dejar exactamente aquí. Son más detalles de lo que es vulcanizado, pero no les voy a pedir que pueden explicar todos los detalles. Pero una posible pregunta, si se me olvidó la otra que iba a preguntar, es evidentemente, explica el proceso de vulcanizado en los elastómeros y su importancia. Y pues bueno, la importancia es muy sencilla. Transforma un líquido viscoso en lo que realmente conocemos como un elastómero que tiene su uso en pelotas de tenis, pero más que nada en todo lo que son neumáticos para automóviles, bicicletas, camiones que se utilizan para sellos, para gomas, para bandas de transportación. Y pues llegamos a la conclusión que la industria hoy en día no podría operar de ninguna manera sin elastómeros. Y esta conclusión ya llegaron los estadounidenses, los comunistas y los alemanes durante las guerras mundiales del siglo pasado. Cada quien tenía que desarrollar sus elastómeros porque no puedes tener una guerra moderna sin bandas de transporte, neumáticos, gomas y sellos. Y pues los eh, elastómeros que vimos, más que nada los formados de poliolefinas, no los, sí, poliisopreno, polibutadieno, SBR, no tendrían función alguna más que impermeabilizante sin el vulcanizado. Muy bien. Preguntas. Pues si no hay nada por el momento, quedo a su disposición, me mandan los correos que corresponden y voy a tratar de responder lo mejor posible a sus dudas, pues para que el jueves podamos tener todo el éxito del mundo. Dos de ustedes todavía van bien para no ir a finales, pero las personas que ya tienen que hacer final, recuérdense que el 10% de lo que sacan el jueves se les sumará a la calificación final y pues semestres anteriores muchos han salvado por este puntito extra que les hacía falta. Si no hay dudas, aquí lo vamos a terminar por este semestre y nos vemos en persona en el edificio o el siguiente jueves a la 1. Profe, Sí, dime. ¿tendrá de casualidad exámenes eh, que haya aplicado antes, como para saber más o menos cómo vienen las preguntas? Ya lo había prometido, pues, pero ahorita lo voy a hacer en este momento, pues voy a cerrar la reunión y busco esto. Vale, muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias.